Pues, wow. Pues los campesinos en verano tienen siempre muchísima faena. Pero en invierno eso cambia, porque la tierra está recubierta por una especie de capa de nieve. Así que no tienen tanta gran ocupaciones como en verano. Pero dicen que un campesino audaz, con audaz y habilidad, siempre encuentra unas ocupaciones durante el invierno. Y el campesino del cual os voy a hablar hoy, pues era audacioso y hábil. Así que a él le encantaba trabajar la madera. Hacía cucharitas al principio, luego se atrevió a hacer los cuencos, luego unas tazas, y como veía que trabajaba pues, la madera de tan buena manera, se atrevió a hacer unos toneles. Pero lo hacía con tanto cuidado que la gente, los vecinos, todos querían usar a sus toneles. Y los vecinos del pueblo, pero de los pueblos al lado también. Pues así que él, durante el invierno, tenía faena. Era un día a donde había nevado mucho, había mucha nieve, y él se fue a entregar un tonel que había hecho, que tenía que llevar hacia el pueblo de al lado, a donde se celebraba una boda. Pues preparó su treno, un treno nuevo, con su caballo y se fue. Mientras iba, pensó, el río está helado, pues voy a aprovechar y ahorrarme un poco de tiempo. Y cruzó el río helado. Y a ese momento preciso que salieron del bosque unos lobos, una manada entera de lobos que vinieron detrás de él con todo su hambre, con los colmillos y la baba, así, a comer. Pues, pero como su caballo era veloz, el treno era sólido y bueno nuevo, pues el campesino pensó, lograré despistar a los lobos. A un momento a lo lejos pudo ver algo como un revoltijo de árparos, ¿entiendes? ¿Áparos o árapos? No sé, es árapos, un revoltijo de árapos. A lo lejos se dijo, ¿qué es esto? Pero más se acercaba, se dio cuenta que era una mándiga, una anciana mándiga. Y él se dijo, claro, si la paso de largo, ella se viene hacia mí, por lo tanto hacia los lobos. Si la paso de largo, los lobos irán hacia ella y yo pues tendré todo el tiempo para lograr llegar hacia el pueblo. Eso era la primera voz ahí en su cabeza. A otro momento, otra voz vino, claro, la voz de la conciencia, ¿no? Porque el diablo habla por esa oreja y la conciencia para la otra, pues, o viceversa, como queráis. Y así que la otra voz dijo, pero no podrás dejar a esa mujer ahí entregarla a la muerte, sabiendo tú que hay los lobos. Tú no podrás nunca dormir más los días que te quedarán de vivir. Y él se puso claro, no puedo hacer eso. Y otra vez se dijo, pero solo es una mendiga, una coja, además su vida no vale para nada. Yo, al cambio, tengo una esposa y 2 niños que cuidar, que ayudar a crecer. Pero más se acercó. Cuando se acercó de la mendiga, le gritó, súbete, anciana, súbete rápido al trineo. La mujer se sorprendió y subió, obedeció, sin saber por qué. Luego, cuando ya estaba en el trineo, se dio cuenta que había los lobos y entendió por qué. Pero el hombre, más el tonel, más la mujer, el caballo, claro que era veloz, pero no. Así que los lobos se acercaban más y más y más. El hombre dijo, pues, ya tenemos que despedirnos de la vida, ya tenemos que decirnos adiós porque vamos a morir. Y la mujer le dijo, pero, ¿por qué no tiramos el tonel? Claro, que no me lo había pensado, dijo el campesino. Y dio las riendas a la mujer, se fue para desatar el tonel.
A ese momento pensó en su cabeza, el tonel no bastará, el caballo ya se está cansando, no lograremos a despistar a los lobos. Y le vino una idea y dijo a la mujer, pues tú, vete al pueblo. Ahí, a los primeros hombres que encontrarás, diles que vienen a por mí, con fusiles que soy yo, con unos 10 lobos feroces. La mujer dijo, ¿qué? No te preocupes, haz lo que te digo y ya está. Y el hombre saltó del trineo con el tonel y la mujer se fue. Ahí, el hombre se puso debajo de su tonel. Él sabía con tanto cariño y cuidado que lo había hecho, sabía que su tonel aguantará. Los lobos se acercaron del tonel y olfatearon que la presa era dentro y empezaron a rasguñar, a hacer todo lo que podían para lograr su presa. Pero el tonel era sólido, así que ahí, resguardado en su cobijo, pues el hombre sabía que los lobos no podían nada enfrente de él. En su mente, una voz habló para él y le dijo, ¿ves? La inteligencia te puede ayudar a huir del peligro, pero a veces no basta con la inteligencia, hace falta bondad. Hace falta bondad para lograr a sobrevivir. Te apiadaste de esa mujer y eso te ayudará todos los días de tu vida. Te ayudará todos los días de tu vida. Y a ese momento ahí, el hombre se sentía bien, reconfortado, porque sabía que había hecho algo bueno. Y la voz del diablo ya no hablaba, porque ya sabía que no podía molestar a la gente generosa. Pues ya está.